y este lugar es santo porque Él es santo. Y este lugar es santo porque aquí están los santos, los hijos de Dios. Esa división que normalmente nosotros hacemos entre lo secular y lo sagrado, para los hijos de Dios no existe. Y me gustaría desarrollarlo un poquitito. Y se ha definido como actividad laboral, el tema es cómo glorificar a Dios en el trabajo, como algo secular, ya dije, como algo civil, terrenal, mundano, profano, en lo que incluso muchas veces justificamos nuestras reacciones o nuestras acciones, es que estoy en el trabajo. A mí no me vengas a mezclar la vida de iglesia con el trabajo. Son dos cosas distintas. No me menciones al reino de Dios, porque aquí estoy en un lugar distinto que es el trabajo, en el cual yo soy un jefe o soy un empleado, y el mundo que me rodea, hermano, es un mundo agresivo, es un mundo competitivo, es un mundo duro. Por lo tanto, yo tengo que tener otra reacción. Quiero también, veo varias caras jóvenes que a lo mejor todavía no les toca enfrentar el mundo laboral, pero sí que están estudiando. Me gustaría que vieras tus estudios como tu trabajo. También el tema, por lo tanto, tiene que ver contigo. Cómo enfrentar o cómo glorificar a Dios ahí en donde estás estudiando. ¿Tendrá algún sentido? Yo creo que hoy en día se ha hecho difícil, se ha hecho duro para los estudiantes, más duro que para nosotros, los que ya tenemos nuestra edad. Yo estoy cédula de identidad 9 millones y tanto, para que se hagan una idea. Que ya en mis tiempos era difícil, encuentro yo, relacionarse con los compañeros, era un mundo bastante agresivo. Hoy día aparentemente la agresividad y la violencia se están normando, no aparentemente, se están normando, y aparentemente sí esa violencia, ese individualismo pareciera que disminuyera o que debería disminuir, pero no es así. No es así, lamentablemente es un mundo frío, duro, distante. Así que yo invito también a los jóvenes a que participen escuchando esta palabra, cómo glorificar a Dios ahí en sus lugares de estudios. Como les decía, el mundo está dividido en la mente de muchos hermanos en sus vidas cristianas, y lo dividen de un mundo de iglesia y un mundo secular. Sin embargo, para Dios, y aquí estoy hablando de contexto de iglesia, no sé si hay alguien que está por primera vez acá o que no se ha bautizado. Hola, hola. Para Dios toda la vida es sagrada, y lo que los hijos de Dios hacen en el trabajo es tan sagrado como que los que predican el día domingo. Yo creo que muchos ven a los pastores como especialmente consagrados, especialmente santos. A lo mejor a mí me ven como que no estoy parado sobre la alfombra, sino que como 10 centímetros más arriba, como algo sublime, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que los hijos de Dios hacen es sagrado. Sea este un pastor, sea este un profesor, sea este un médico, sea este un maestro pintor, dueña de casa, todo lo que nosotros hacemos es sagrado. Y preguntaba quién no ha sido bautizado, porque ¿cuál es tu nombre? Ricardo. Porque a lo mejor la palabra está más orientada a los que ya llevamos un tiempo y nos hemos consagrado como discípulos. En todos los casos, lo que hacemos, sea la profesión, sea el oficio o la actividad que tengas, lo hacemos para la gloria de Dios, a quien representamos, no importa dónde estemos. ¿Quién representa a Dios en el lugar donde tú trabajas? ¿Quién será? No sé a qué te dedicas, pero si trabajas en un servicentro o eres gerente de finanzas,
o eres una estudiante, el sacerdote, la sacerdote en ese lugar eres tú. Tiene nombre y apellido y ese eres tú. Amén. Tu ocupación es parte de tu llamado y lo voy a ir desarrollando. La actividad laboral está comprometida o está comprendida dentro de todas aquellas que nos corresponde realizar como hijos de Dios y sacerdotes del Rey. Es una de las más importantes de tantas que se enmarcan dentro de nuestra vida ministerial y que debemos poner bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso yo pregunté, ¿quiénes han sido bautizados? Y levantaron la mano 3. Ricardo y sus hijos, parece. Todos hemos sido bautizados y tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la actividad que nosotros realizamos es una actividad, en este caso, laboral, ministerial. ¿Y de qué está hablando este hermano? Yo cuando he tenido uno de los ministerios, no soy profeta, no soy apóstol, no soy evangelista, maestro, pastor, pero eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un sacerdote. A través del Espíritu Santo nosotros obtenemos la necesaria provisión para que nosotros y nuestras familias tengan el sustento necesario, ¿verdad? Sin embargo, es también mediante Él que nosotros evidenciamos nuestro servicio a Dios y al prójimo. Y el trabajo no está exento de este servicio a Dios y al prójimo. Y tu labor de estudiante en el colegio, en la universidad o en un instituto no está exento del servicio a Dios y el prójimo. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y hemos sido bautizados en agua y en espíritu, tenemos un encargo de parte de Dios, una misión que no excluye nuestros trabajos, independiente de su índole y por medio del cual debemos dar gloria a Dios. ¿Para qué naciste? ¿Para qué fuiste hecho, creado? Para darle gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si el trabajo que realizamos es dependiente, eres un empleado o una empleada, si es independiente del sector privado o público, si soy empresario, tengo un puesto de frutas en La Vega, soy mecánico, ejecutivo bancario, gerente de finanzas, contratista, un pyme, un vendedor, un profesor, un dueño o dueña de casa, un concejal o concejala, ministro, senador o presidente de la República, un estudiante. Antes que eso, soy un hijo, una hija de Dios, un sacerdote, un ministro santo de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios, un sacerdote, un ministro santo de Dios. No, hermano, usted es ministro, yo soy solamente un discípulo. Eres un ministro de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Este versículo lo voy a volver a repetir después. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Entonces eres un sacerdote al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Pasamos de oscuridad a luz y en este estado, como seres llenos de luz, servimos al Rey en todo tiempo y en todo lugar. Y yo desarrollé un segundo punto que le puse: la obra de Dios. ¿Quién la realiza? La realiza el pueblo de Dios. Tengo la impresión que los cristianos tendemos a mirarnos en menos. Tengo la impresión que los cristianos tendemos, a pesar de que se ha enseñado lo contrario, a no creernos el cuento. Perdónenme que me exprese de esa manera.
porque no es un cuento, ¿verdad? Tengo la impresión de que los cristianos no asumimos el rol que Dios nos ha dado y el poder con que nos ha respaldado. Y lo voy a desarrollar un poquito en forma más profunda, más teológica. Y voy a leerles Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, para que encontremos doctrinalmente, digamos, respaldo de lo que estoy diciendo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y aquí es donde Pablo explica la función y el rol de la iglesia, el rol tuyo, el rol mío. Dice, ellos tienen la responsabilidad, estos ministerios que mencioné, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Quién hace la obra de Dios? ¿Quién edifica la iglesia? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Lamentablemente, durante siglos existió y todavía existe una división entre lo eclesiástico y lo laico. Y lo hemos visto en estos días, lamentablemente, en un contexto muy triste, en donde lamentablemente digo y repito, estamos todos en alguna forma involucrados con lo que está pasando con los obispos en la Iglesia Católica. Ha sido muy penoso, muy triste, muy vergonzoso, y no se hace diferencia entre un hijo de Dios y otro, y todos caemos dentro del mismo saco. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se está avergonzando a Dios, a su palabra, a su iglesia. Y yo le decía a mi esposa ayer, y aquí abro mi corazón, si en una organización tan bien estructurada y ordenada como es la Iglesia Católica pasan esas cosas, no quiero pensar en lo que pasa dentro de la iglesia evangélica, que hay tanto desorden, que hay tan poca supervisión. Creo que tenemos que tomar conciencia de esto y poder revisarnos, hacer una introspección, analizarnos y presentarnos ante el Señor, no con el fin de enjuiciar a los obispos o a los sacerdotes católicos, sino con de revisarme yo mismo para ver cómo está mi santidad respecto del Señor y lo que Él me solicita. Creo que es tiempo de meditar en eso. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que hago yo en lo íntimo, en lo secreto? ¿Qué es lo que hago con mi celular en las noches cuando despierto o cuando voy al baño? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que miro? No voy a entrar más en ese punto. Me estoy escapando. Bueno, lo que yo quería hablarles es de esta diferencia entre lo eclesiástico y lo laico. ¿Cómo se entiende esto? Que hay un grupo que se supone que tiene una vocación, un llamado especial de parte de Dios. Y ahí están los pastores o los curas. Y el resto es el pueblo de Dios, que es laico, que no tiene un llamado especial, que no tiene por lo tanto las mismas responsabilidades ante Dios ni ante los hombres. Esa división entre lo eclesial y lo laico no existe, no es tal. Somos todos parte del mismo pueblo, y la función de los ministerios que mencioné es la de preparar al pueblo de Dios, a ti y a mí, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Quién es el llamado a preparar la obra de Dios y edificar la iglesia? Eres tú. Eres tú. Guiados, por supuesto, por los ministerios que ya mencioné. Y de paso, aquí tenemos ministerios.
Aquí hay pastor. Ah, ¿cuál dirán ustedes? Ustedes son las ovejitas, deberían poder reconocerlo y decir, ¿quién de aquí es pastor? Aquí tenemos evangelista. Menciónamelo, Alfredo. Ustedes son más indicados que yo para decirme quién es el evangelista o los o las evangelistas. Pero sé que hay. Aquí hay profetas, hombres y mujeres que hablan de parte de Dios. Aquí, en estas 4 paredes. Claro, faltan algunos que están por ahí, me decían en Isla Negra, no sé dónde más. Pero aquí están esos ministerios que preparan al pueblo de Dios para que realice la obra de Dios y edifique la iglesia. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. El carnet nuevo. Y después dice, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Ahí se me cayó una corchea también. Somos la iglesia, somos los sacerdotes, somos la niña de los ojos de Dios, somos los santos, somos los escogidos, somos los preparados, somos los que además seguimos siendo preparados, somos los enviados, somos la levadura. Es que no somos muchos, pastor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre tu luz. ¿Tienes luz tú? Cric, cric. Cric, cric. ¿Tienes luz tú? ¿Tienes a Cristo? Tienes luz. Tienes luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este versículo yo tengo una memoria espantosa. Perdóname, Señor, tú me diste la memoria, pero algo hice en mi juventud que parece que me echó a perder la memoria. Y este versículo me lo aprendí de memoria porque es crucial respecto, por ejemplo, de la vocación. Jóvenes, los que andan pensando, ¿cuál será mi vocación? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué voy a estudiar? ¿Será esta la profesión que Dios quiere para mí? ¿O lo que trabajan? Yo no estoy haciendo lo que realmente es mi vocación. ¿Qué dice al respecto? Este versículo yo encuentro que es realmente aclaratorio e importante. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Punto 1. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, ¿quién eres tú? Eres un diseño hecho por Dios a la imagen de Cristo. Por eso dice la versión Reina Valera del 60, somos hechura suya. Después dice, creados en Cristo Jesús, no creados conforme a cualquier modelo, sino al modelo. ¿Para qué? No, es que yo la verdad no soy tan inteligente y la verdad tampoco tengo mucha fuerza. No, dice creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los que han tenido la bendición de volar, no sé si se han fijado, en los aviones, las turbinas, muchas de ellas están hechas por la Rolls Royce. A mí me llamaba la atención que, ¡wow! Un avión Rolls Royce. Tú eres más que un Rolls Royce. Porque
Tú fuiste hecho por Dios, creado a la imagen de Cristo, claramente para hacer buenas obras, las cuales Dios además dice, pero ¿qué obras yo tengo que hacer? ¿Qué obras voy a hacer? Yo no sé. ¿Voy a tener que crear una iglesia? ¿Voy a tener que plantar algo? Dice que esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo les decía que esto hacía alusión a la vocación. Y creo que se ha mal enfocado. Una de las razones porque creo que cuesta tanto entender la vocación hoy en día es porque está definida desde un punto de vista muy egocéntrico, muy narcisista. La palabra vocación viene del latín vocatio onis, que es acción de llamar. Es decir, es un llamamiento, en este caso, que hace Dios para servirle a Él y para servir al prójimo. Pero entonces, ¿cuándo me realizo yo? Entonces, ¿voy a tener que vivir frustrado? No. ¿Sabes dónde está tu realización? Está en servir a Dios, está en trabajar para Dios. Por eso yo decía, aquí hay pastores, aquí hay maestros, aquí hay diaconisas, diáconos. Y no solamente eso, yo no quiero caer en el mismo juego que ha ocurrido por siglos y milenios de hacer una separación entre lo laico y lo eclesial. Donde tú estás, ese lugar es santo. Donde tú estás es el medio donde Dios te puso para mostrar su luz. Es el medio en el cual Dios te llamó para que tú hagas esas buenas obras. Es el medio en que Dios te puso para que tú sirvas a Dios y sirvas a los hombres. Para que sirvas a Dios sirviendo a los hombres. Voy a ocupar a mis hijos como ejemplo. Perdón, hijos, perdón. Yo sé que no les gusta. Voy a aprovechar del pánico, no lo hago nunca. Florencia estudia trabajo social. Es una carrera eminentemente humanista y se ha encontrado con debates acerca del aborto, acerca de la libertad de género, algo que para nosotros los que somos más viejitos es relativamente nuevo, pero para ellos nada. Y más aún en esta carrera humanista, ¿verdad? Esto se trata de mostrar como algo natural y bueno. Pero es en ese medio donde el Señor puso a mi hija. Yo, la verdad, si me preguntan a mí, hubiera preferido que estuviera estudiando en algún claustro. Pero el Señor la puso ahí. Ella oró mucho. Tuvimos largas conversaciones y está en un mundo adverso, cruento, pero ya está, ahí está. Y es ahí donde es llamada a brillar. ¿Cómo es tu trabajo? No lo sé. Puede ser muy adverso, pero ahí el Señor te llamó a brillar. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión que tal vez pudiera ayudarnos en este tema de glorificar a Dios. Y tiene que ver con nuestra mente. El tener una mente distinta. ¿Es posible que nosotros tengamos una mente distinta a pesar de este contexto difícil y adverso en el que nos movemos? ¿Es posible? Veamos en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 y luego el 12. Romanos 8 dice, esta es una versión, si mal no recuerdo, en la Nueva Traducción Viviente. 8, versículos 5 y 6 y luego el 12.
Versículo 5 de Romanos dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Será importante nuestra mente? ¿Será importante cuidar nuestra mente? Como decía una hermana norteamericana, Joyce Meyer, piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Nos hemos encontrado con mi señora ministrando a matrimonios y también a discípulos y discípulas solteras, que dejar correr la mente y la imaginación es algo bastante frecuente. Algunos con pensamientos lastimeros de autocompasión, hasta lo buscan. Y yo creo que por eso que yo hace tiempo dejé de ver teleseries, mucho tiempo, ya casi no veo televisión y tampoco voy al cine. Nadie me puso la soga al cuello ni me dijo: eres un pastor, no puedes ir al cine. Nadie me dijo, no, la verdad es que primero empezó porque me quedaba dormido. Después me da lata las películas y dije, ya, estoy puro tonteando. Pero todo comunica, hermanos queridos. Y creo que es pecar de ingenuo no pensar que hay un objetivo tras de esto, ¿verdad? Y una de las cosas que por lo menos cuando yo era joven tenía en las teleseries era melancolía, pero ya era cebolla pura, así, en estado concentrado, así como la leche condensada, cebolla condensada. Creo que ahora se ha sumado el erotismo, la violencia. Piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que ocupas tu cabeza. Piensa que hay una persona que se pone triste si tú no la escuchas, si tú la dejas de escuchar. ¿Sabes quién es esa persona? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, que no es una energía, como dicen los testigos de Jehová, es una persona. ¿Cómo la palabra define al Espíritu Santo? Como consejero. Una energía da consejos. Él te da consejos a ti. Pero ¿a qué pones atención? ¿Qué permites que venga a tu cabeza? El Espíritu Santo se contrista. Por eso que Pablo aquí es tan claro, dice, voy a leer ahora el versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que van al hotel NH o no? HC, NH, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿En qué pones tu mente? ¿Qué permites que aterrice en tu mente? Que sea la voz del Espíritu Santo. Otro punto que creo que nos ayuda en este trabajo, en esta acción, en este servicio de dar la gloria a Dios en el trabajo, es tener claro que le pertenecemos a Dios. Y esta es una palabra un poco fuerte, pero la verdad es que es una palabra que está en la Biblia y que yo no estoy inventando, y que creo que a pesar de todo lo que se está diciendo en los medios de los derechos humanos y etcétera, etcétera, creo que hay que ocuparla. Le pertenecemos a Dios.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Soy de propiedad privada, le pertenezco a uno solo, soy del uso exclusivo de uno solo, de mi Cristo. A Él le pertenezco a mi Señor, y el Señor es el que me indica lo que hago y lo que no hago. Y soy su instrumento santo, puro. ¿Pero es solo así de duro el Señor? Aquí voy a repetir el versículo que les dije más antes. Dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esta palabra, este concepto de pertenecer a Dios tiene una doble connotación o mirada. Pertenecerle a Dios tiene, por una parte, la mirada nuestra, en que nos debemos a Dios y no a nosotros mismos, que Él rige nuestras vidas. Somos un instrumento para su honra, somos sus doulos. ¿Qué es esto? Esta es una palabra griega que significa esclavo. Por eso decía yo, hablar de esto en esta sociedad donde se habla acerca de los derechos humanos con tanta fuerza y ahora se está haciendo tanto énfasis en el tema del feminismo. Paréntesis. ¿Hay abuso de niñas? Sí, lamentablemente hay abuso de niñas. No solo hay abuso de niñas, sino que también hay violación y hay muertes. Eso está mal y lo repudiamos y nos duele y no podemos aceptarlo, ¿verdad? Sin embargo, el obedecer lamentablemente se asocia con algo nefasto hoy en día. Se están mezclando las cosas. Continuando con el concepto de pertenecerle a Jesús y nuestra propia mirada, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Esto está en Romanos capítulo 14, versículo 8. Por otra parte, desde la posición de Dios, a Él le ha parecido amarnos como a Padre. Es decir, hay un sentido de pertenencia paternal. ¿Qué significará eso? Yo sé que mis hijos le pertenecen a Dios. Y Dios, que es Padre, nos enseña a nosotros a ser padres. Y Él tiene un sentido con nosotros de pertenencia paternal. Es nuestro papá. Tiene ese sentido por cada uno de quienes conforman su familia y que está ese sentido sobre toda situación o circunstancia. Lamentablemente tendemos a asociar muchos el ser padres con el ser el padre punitivo, el padre castigador, el padre que se impone. Pero nuestro Dios no es así. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, y voy a mirarla ahora. Me quedan unos minutos todavía. Romanos 8, 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Saber que le pertenezco a Dios me da seguridad, me libra del temor. Es el techo bajo el cual me protejo. ¿Has sentido temor? Papá, ¿has sentido temor? ¿Se acabará alguna vez el temor? Yo creo que no. Por lo menos mientras estemos en esta vida, el temor nos va a atacar. Ese es un hecho de la causa. Jóvenes, niños, adultos, el temor nos ataca. Pero el temor es un aliado del enemigo, así como la ira o la tristeza son aliados del enemigo. Saber que le pertenezco a Dios me guarda de ese temor. Saber que le pertenezco a Dios como mi Padre, me cuida. Y puedo decirle: temor, eres un mentiroso, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No le hagas caso al temor, hermano, hermana. Entonces, considerando todas estas cosas, ¿cómo honrar a Dios en el trabajo? Aquellos que somos dependientes y estamos sujetos a alguna autoridad, en definitiva todos estamos sujetos a autoridad. Damos gloria a Dios con nuestra obediencia y el cumplimiento de nuestros deberes. Hoy en día existe una tendencia a no reconocer autoridad, a resistir a quien gobierna o ejerce el mando, al que tiene o se le ha asignado poder, sea ministro de gobierno. ¿Se acuerdan de ese ministro de educación que una alumna le tiró un jarro de agua, con agua? En otra ocasión, otro ministro de educación también, me parece, fue atacado por muchos jóvenes en forma violenta. Yo no me acuerdo que en ninguno de los dos casos se hayan tomado medidas. Entonces, como intocables. Al que tiene o se le ha asignado el poder, sea ministro de gobierno, profesor, policía, jefe directo, a todos estos debemos obediencia. Hoy en día, lamentablemente, el solo hecho de mencionar estas dos palabras, autoridad y poder, provocan resquemor, provocan molestia. En estas protestas que se realizan, me llamó la atención un letrero que decía: por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Claro, o sea, sí, no es lo mismo que te estén obligando o imponiendo algo. Pero la obediencia no es un pecado. Es la forma de vida que tiene el reino de Dios. Es obediencia, sí, pero con entendimiento. Cristo nos dice en Juan capítulo 15, versículo 15: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Es una casualidad o pura mala suerte tener al jefe que tengo? ¿Es una casualidad o pura mala suerte el profe que tengo? Las circunstancias tienen, queridos hermanos y hermanas,
un propósito, nuestra formación, y otro aún más importante, el brillar, ser luz, que el reino de Dios sea evidenciado a través tuyo. ¿Estás en dificultad? ¿Sabes lo que pasa? No sé si tengo... No. Estás pasando por dificultades. Es Dios que prendió la luz. Y dice, no sé si han visto ustedes, y aquí creo que hay unos aparatitos que permiten regular la intensidad de la luz. ¿Ah? Quiero que mi hijo brille más y que se vea aún más mi luz. Y así, y aumenta la energía. ¿Cómo lo hace? A través de las circunstancias. Circunstancias adversas muchas veces, circunstancias hostiles. El pecado aumenta, pero ahí es donde tú más brillas. Yo también soy dependiente y dependo de una persona de alto rango dentro de la empresa, y confío en el Señor que pronto va a estar acá en esta sala, porque no puede ser, ¿verdad? Y él, no sé cómo, se enteró rápidamente de mi condición de pastor. Nunca me lo ha dicho, no, pero sí se evidencia porque estamos en medio de una reunión importante y me lanza su pachotada. A veces con videoconferencia. O sea, mucha gente, y me lanza alguna cosa respecto de mi condición de hijo de Dios. Hasta que me molesté. Y tuve que ir, me toca viajar también, y estar solo en hoteles. Y despierto como a las 3 de la mañana molesto. ¿Y qué se cree? No sé si han leído alguna vez Mafalda, cuando se pone a reclamar. ¿Y qué se cree? Y me levanté, pues si está choreado. 3 de la mañana me levanto, prendo la luz, abro la ventana, podía ver el mar. Y el Señor me dice, porque yo estaba pensando, ¿cómo lo voy a enfrentar? Si ya está bueno, ¿cómo lo enfrento? Plan. Etapa 1, etapa 2, si me dice esto, le respondo lo otro. Pero el Señor me dice, ¿no fuiste llamado a brillar? Sí, Señor, pero. No debe brillar la luz en la oscuridad. No debe ser que tú seas testimonio para Él, un testimonio vivo, que Él vea una diferencia clara respecto del resto en ti, que se le haga preguntarse, ¿qué pasa? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer, Alfredo? Señor, no voy a hacer ningún plan. Sea la gloria para ti. Creo que es necesario que nosotros tengamos sintonía fina. Para hacer luz es necesario tener sintonía fina con el Señor. Para hacer sal y luz, a lo que hemos sido llamados, no estoy hablando de nada especial, debemos tener sintonía fina. Se me va a caer de nuevo el carnet, no digas nada, Juan Pablo, porque se me va a caer de nuevo el carnet. ¿Quién se acuerda de las radios AM que tenían doble perilla? ¿Se acuerdan, no? Pero hay todavía radios que no son baratas. Bueno, tenían doble perilla porque con una tú ibas cambiando de estación en otra y tenía otra perilla para ajustarlo súper preciso, y así tú podías en onda corta escuchar la radio de Rusia, la BBC de Londres. Estoy hablando que en esa época apuradito había televisión, sobre todo cuando uno salía de vacación, iba a la casa del abuelo, al campo, aburrido, nada que hacer.
Me conseguía alguna radio y empezaba a buscar. No conocía al Señor, pero ahí escuché por primera vez a Anacondia, un pastor argentino que ministraba y se movía el Espíritu Santo en forma increíble. Nosotros debemos tener sintonía fina, doble perilla con el Espíritu Santo, para poder ajustar la onda y escucharlo a Él cuando estamos en esos momentos difíciles y situaciones adversas que Dios permite. Dios permite las circunstancias. Él no se olvidó, no pestañeó, no miró para atrás, no pajareó. Permite las circunstancias para que tu luz brille. Entonces, ¿cómo permitir que mi luz brille? Ya voy a ir terminando. Cumpliendo con mis deberes, sin duda. Palabra fuerte la que les voy a leer ahora. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Les mencioné la palabra doulos, que significa esclavos, y se repite mucho en la Biblia. Lamentablemente no todas las traducciones traducen exactamente doulos como esclavo. Aquí en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9 dice: esclavos, aquí es doulos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Pero es que yo no soy esclavo. Sí, pero este doulos griego significa ser esclavo voluntariamente o involuntariamente. El tiempo de la esclavitud, absolutamente involuntario. Pero hoy día podemos ser esclavos. ¿De los hombres? De nuestro Señor. Y Él dice: obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan a los jefes aquí en la tierra. Obedezcan con respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Con respeto, con sinceridad. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios en todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o es libre. Esto respecto de los que somos dependientes. Pero de los que son jefes o tienen empresas, son empresarios, ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y Él trata a todos por igual. Entonces, otros puntos que solamente voy a mencionar es el relacionamiento con los colegas. ¿Cómo te relacionas con tus colegas? ¿Tienes algún amigo, algún partner, algún, ¿cómo es que dicen los colombianos? Pana. Trátalos a todos por igual. Trátalos para todos por igual. No solamente eso. Acuérdate que la vocación significa que es un llamado para dar gloria a Dios y servir a los hombres. Ayúdalos. Aunque no te ayude, aunque te haya hecho mal, si te pegan en la mejilla derecha, por la otra. ¿Pero qué me está pidiendo? Te estoy pidiendo que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que le des espacio al Espíritu Santo. Hay dos mandamientos que definen nuestras vidas, hermanos y hermanas. Definen quiénes somos. Y además son los más importantes. Están en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Y como ven, paso a la última hoja. Mateo 22, 36 al 39. Le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos define. Ama a tu Dios. Primer mandamiento más importante. Y el segundo también es importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice al que te bendice. Y al que te maldice, bendícelo también. Dale lugar al Espíritu Santo. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerde que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Esto está en Colosenses 3, 23, 24. Mateo 4, 16. ¿Cuántas veces escuché esta canción que está basada en este versículo que dice: el pueblo andado en tinieblas vio gran luz, a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció? No les voy a cantar, como ya se dieron cuenta, canto mal. Alguno antiguo se acordará de la canción. Pero el Señor me la ha puesto en forma especial en estos días. La palabra de Dios para todos dice: esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos, que viven en una tierra oscura como la muerte. ¿No es lo que vemos hoy día? Una tierra oscura como la muerte. Y parece que esa oscuridad se acrecienta y aumenta. Y si algo nos protegía los medios físicos como la cordillera, el océano, el desierto, con la internet se vinieron todos abajo y hoy día nos llega toda la oscuridad y como que las tinieblas arrecian. Pero somos llamados a hacer luz. Brilla, hermano. Esta es tu oportunidad. Brilla, hermana. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Por último, capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ustedes no pueden esconderse, porque ustedes son hijos de Dios y brillan. Ustedes brillan. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cómo lograr esta sintonía fina que les mencioné, esta doble perilla? 1, con esto termino, con la lectura permanente de la palabra. 2, buscando a Dios en oración sin tiempo definido. Voy a orar 10 minutos. Busquen a Dios sin tiempo definido. Déjense guiar siempre por el Espíritu Santo, viendo, por último, la mano de Dios en las circunstancias. Dios les ha concedido... No, esto no lo voy a leer. Queridos y queridas, ¿es un tiempo difícil? Sí. El Señor nos ha dado ese privilegio de poder servirle a Él siendo luz, especialmente en este tiempo difícil. Pero yo, el Señor, soy tu Dios, dice la canción. El Santo de Israel es tu Salvador. Yo estoy contigo. Amén.